Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, Leo, ¿cómo Jorge están? Castañeda, Leo. Javier Tello, Leo, muy buenas noches. Desde luego, la semana pasada la gran nota fue la sorpresiva renuncia de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda, argumentando discrepancias en materia económica, además de la carta de renuncia publicada en su cuenta de Twitter, en la que Ursúa denunció que en la administración se tomaban decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Hace unos días dio una entrevista en la revista Proceso, buena entrevista, por cierto, que hizo nuestro colaborador Hernán Gómez, en la que subraya sus diferencias con Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, y lo señala como una de las principales razones de su renuncia. Dice no entender como un hombre de extrema derecha y que socialmente oscila o participa entre el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, puede formar parte del gabinete del presidente López Obrador. Bueno, ¿qué implicaciones? Hay mucho que decir. Ha tenido esta dimisión, también una denuncia al estilo de la que vimos con Germán Martínez. En fin, pues hoy, y también hay que decirlo, la llegada del nuevo secretario Arturo Herrera también es otro tópico interesante que discutir. Pues hoy en nuestra mesa de los lunes vamos a analizar, debatir todo este tema. Javier, son muchos los temas, muchísimos los temas. Ya los hemos estado tratando de desmenuzar la semana pasada, pero vale la pena, ¿no?, debatirlo con ustedes. Claro. Yo creo que de repente hay eventos, sucesos en un gobierno, en un país, que te permiten hablar de todo, ¿no? O casi todo. Es decir, que capturan en una nuez retos, problemas, dificultades que se enfrentan en un gobierno. Yo creo que la renuncia de Ursúa es uno de esos eventos que creo que nos permite hablar de un chorro de cosas todas relevantes. Menciono 7. Nada más. Sí. Y luego nos despedimos y ya nos vamos. No, nada más lista rápida, sin dar mi opinión al respecto. Bueno, venga. Claramente aquí hay un tema de estilo personal de gobernar de López Obrador y en particular un debate si hay o no hay una crisis de liderazgo. Segundo, ahí creo que un tema no de liderazgo y de estilo de gobernar, sino administrativo, de línea de mando, de quién manda en qué temas, más allá del estilo personal de López Obrador, burocrático. Y ahí para mí el tema interesante es la diferencia entre mandar y gobernar y el posible argumento que López Obrador manda pero no gobierna. 3, la política económica de la Cuarta Transformación. Correcto. ¿Cuál es? Y dentro de ese gran debate, el rol que tiene la evidencia, la capacidad. Y aquí se ha salido el supuesto paralelo con el caso Margain durante el sexenio de Echeverría. Quinto, jugando esas divisiones, cuáles son, etcétera. Y ahí el tema de Romo en particular podría ser interesante. Sexto, el contexto económico en que esto ocurre. Esto se da cuando tiene que salir el nuevo plan de negocios de Pemex, donde ya van a salir el paquete económico 2020, en una situación complicada y el impacto que todo esto puede tener en esa situación. Y finalmente un tema de perfiles, que también está en la carta, pero de quién debe de estar en qué puestos, con qué criterios, lealtad, capacidad, equilibrio entre esas dos, quién sabe, quién no sabe, etcétera. Y está el tema de ideología y pragmatismo, ¿no?, dentro del gobierno. ¿En dónde lo meterías? Divisiones internas. Divisiones internas, porque ahí es donde yo lo pensé, pero... Sí. Pero me queda claro que podría entrar en varios de estos. Así es. ¿Por dónde entramos, Héctor? Mira, me parece una muy buena lista la que hace Es Javier. eterna. Hagamos 2 horas. No, es una muy buena lista. Yo la resumiría diciendo que lo que esta renuncia y la manera como se ha dado con la entrevista es un momento de transparencia que no habíamos tenido, yo creo que nunca, en el sentido de por qué un secretario de ese nivel se retira, en qué momento y cuáles son sus razones. Creo que si algo hay que agradecerle a Ursúa en esto es eso, la transparencia. Porque siempre hablamos aquí, con mucha frecuencia, de la necesidad de la pedagogía política, de que los presidentes, los secretarios, los responsables, no solo expliquen sus razones, sino que eduquen a los ciudadanos en cómo es el gobierno y cuáles son los problemas que el gobierno tiene. Me parece que este momento de Ursúa es tremendamente pedagógico en torno a un gobierno muy polémico que genera una enorme cantidad de polarizaciones, pero también una enorme cantidad de dudas y una enorme cantidad de invenciones que se le echan al gobierno como para criticarlo.
Me parece que Ursúa como que establece un antes y un después de transparencia, de cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, de qué se trata el proyecto, la necedad, diría el propio presidente, del presidente López Obrador, y cuáles fueron las diferencias fundamentales que un hombre incuestionablemente preparado, talentoso en su asunto, encuentra con ese político que ahí sí como político, pues no es que tenga otros datos, es que tiene otro proyecto. Y me parece que quedan muy claras todas esas cosas. ¿Pero se equivocó Ursúa en ese sentido, tú dirías? Mira, yo creo que no se equivoca ninguno de los dos, en el sentido de que Ursúa lo que plantea es lo que él cree. Y esa es la primera cosa que hay que reconocer. Pero no dirías que hay cierta ingenuidad en Ursúa. No. Porque pues López Obrador sí está haciendo todo lo que anunció en su libro. En materia económica por lo menos. Si me dices ¿quién creo yo que tiene razón, yo creo que tiene razón Ursúa. Pero ya estamos en el tema de las creencias. Sí. Lo que me parece a mí que es muy digno de reconocerse es que una vez que se hace evidente la diferencia, cualquiera que hayan sido sus razones para entrar, con el proyecto de fondo del gobierno, Ursúa tenga el valor, la claridad de hacer público eso y en ese sentido establecer un espacio de mejor entendimiento de qué está sucediendo con nuestro gobierno. En la entrevista que le hace Hernán Gómez, en algún momento revela que le dijo neoliberal, que es la peor. A él y a otro. ¿Sí? Que es la peor. Es, el otro, es mejor mentarle la madre a alguien en la 4T que decirle neoliberal. Yo no creo que tenga otro proyecto, pero... ¿Qué? O sea, yo no creo que es un conflicto de proyectos, pero ahorita... Bueno, ese es un buen tema. Primero, a ver, como de saque. Es mejor que alguien diga las cosas a que no se digan. Sí, claro. Sí ha habido por lo menos 2 casos presentes o semipresentes en esta mesa de gente que renuncia al gabinete y que dice por qué. Sí. Carlos Tello padre y un servidor, como se suele decir. Sí. Entonces, no es que nunca haya sucedido, sí ha habido. Y Germán Martínez, recientemente, claro. más rollero, haciéndose guaje, el zar de todas las Rusias, jamás pasaría todo esto si el zar supiera lo que padece el pueblo, en fin, está bien. Es una zarista, una dimisión zarista de Germán Martínez. Pero, en fin, sí ha sucedido, entonces yo creo que tampoco hay que exagerar. Lo que pasa es que la magnitud del asunto es tal que tiene mucha relevancia. Yo debo decir que estoy más bien de acuerdo con Ricardo Monreal. Ah, caray. Yo sí creo en cierto sentido del Estado, cierto sigilo del Estado, donde tú puedes explicar por qué te vas, no inventar cosas, razones de salud, como Margain, que se cayó del caballo, no sé qué idioteces o cualquier otra, no, pero sin revelar, creo yo, asuntos internos de Estado que yo no creo que pertenecen al ámbito de la transparencia. Yo creo que las conversaciones entre un secretario y el presidente deben permanecer en el ámbito del, si quieres, sigilo de Estado o secreto de Estado. Hasta cierto punto. No hasta cierto, no, en las conversaciones. A ver, si el presidente te pide hacer algo ilegal, por ejemplo. Bueno, sí, pero eso no es el caso. No, bueno, por eso. Son Por divergencias. eso es. Bueno, por eso cuando te lleva la moral a decir, oye, pues me pidió matar a 200,000 personas. Sí, de acuerdo, pues, sí, pero no estamos hablando de ese caso. Estamos hablando de un caso de divergencias. Sí. Válidas, ahorita podemos entrar a la sustancia, pero a mí sí me parece que hay un elemento aquí de respeto por ciertas normas que hacen que los gobiernos funcionen. Es lo mismo que Wikileaks, o sea, a mí me encantó tener acceso a una enorme cantidad de chismes, porque pues, es lo que más me gusta en la vida. Me encanta todo. Sí, pues sí, claro. Eso bueno, es muy francés, eso de el Estado y la corona, y hay que cuidar. Exacto. El sentido de Estado. Y yo sí creo en estas mamadas, sí creo en eso. Ahora, qué bueno que los calificas. Ahora, nada más hay un elemento en particular que creo que refuerza esta opinión mía, que es que, como dice Monreal de nuevo,
muchas de las cosas que le reclama Ursúa a López Obrador, sí las sabía Ursúa antes. No, Dos Bocas y el Tren Maya, no, sobre advertencia no hay engaño. ¿Y el aeropuerto? Y el aeropuerto ni se diga. Él ya sabía todo esto. Y el tema más grave, en mi opinión, que es la no reforma fiscal, que es para mí el desacuerdo más importante de todo lo que sale, por lo menos en proceso. Que como lo hemos hablado aquí, ¿eh? Bueno, también lo sabía muy bien Ursúa. O sea, es un secretario de Hacienda que está a favor de una reforma fiscal, le dice su jefe, no va a haber reforma fiscal. Bueno, pues no importa, yo le entro igual. Pues la verdad, si sumas todas las explicaciones que nos está dando Ursúa, pues hay algo de válido en el argumento, en la tesis de que pues hubiera dicho que no. Tú decías que no hay desacuerdo. Yo creo creo. que ese tema de No, cuándo claro. hacer la reforma fiscal, creo que sí era un desacuerdo importante. Yo dije que no había distintos proyectos. Ok. Claro que hay desacuerdos. Es más, yo diría que hay una acumulación de desacuerdos. De acuerdo. El paralelo se ha hecho con el caso de Margain. Sí. Yo creo que es incorrecto, además de que ha sido caricaturizado Sí, ese no. episodio de una manera. Es más, un editorialista habla que Margain, refugiado en Estados Unidos. ¿Cómo que Pero refugiado? fue Era embajador de México en además, Estados Unidos. no, nada más en Londres. Primero en Londres, luego en Estados No, Unidos. pero eso ya fue con López Portillo. De acuerdo, Ya fue pero con López la Portillo. cita del editorialista es que bueno, refugiado en Estados Unidos, como si lo habían perseguido, era embajador de México en Estados Unidos. En Sí, fin, no, es una comparación. El caso de en Londres, Margain, pero en fin. Sí. el caso de Margain, Trabajas menos y la pasas mejor. el caso de Margain y la famosa frase que la política económica se hace en Los Pinos. La política exterior, la política económica, la política social, la política siempre se ha hecho en Los Pinos, bajo el supuesto de que tu gabinete comparte tu proyecto en términos generales. Eso permite desacuerdos puntuales. Lo que no permite es que alguno de tus secretarios, el de política exterior, el del sector social, tenga un proyecto distinto y opuesto al del presidente. Eso casi no ocurre, por obvias razones, porque pones en el puesto a alguien que comparte ese proyecto. El caso de Margain sí fue un caso, creo yo, donde creo que inicialmente parecía haber un cierto acuerdo, Sí, pero se les poco fue, a poco... se les fue minando, claro. Sobre el tema de reforma fiscal. Sí. By Y the de way. la deuda. Varias cosas. Y la deuda se le fue. No, by the way. pero no toquemos Margain. No, perdón, Sí. no. El Tienes caso de razón. Margain, sí, es que ha salido en todos los editoriales. Sí había, al terminar, dos proyectos encontrados, dos visiones encontradas. Aquí no las hay. Aquí no, lo dice en la entrevista de Proceso. Yo soy un socialdemócrata y creo que López Obrador más o menos también. Más bien un dirigista. El problema... Dirigista. Un dirigista. Por eso. Pues lo francés nos sale a todos. No, a todos no. El problema fue más bien, yo creo, que le impusieron decisiones que él sentía que eran suyas, un desacuerdo más tipo Silva Herzog, el episodio de Silva Herzog, que creo que ya es más relevante, no era un conflicto de visiones, sino un Personas. conflicto burocrático de personas. Salinas, Silva una Herzog. acumulación de decisiones que de repente Ursúa sintió que eran contraproducentes para ese proyecto que él compartía con López Obrador, ya en un cierto contexto. Pero no creo. Es decir, la lectura de que hay visiones opuestas es la lectura de que es un neoliberal. Perdón. ¿Quién es el no neoliberal? Aquí el jueves lo Se los estuvimos dejo, discutiendo y creo que sí es parte de esta discusión. Claramente es un proyecto no neoliberal o claramente tratan de hacer. Lo que no queda claro es cuál es el proyecto de López Obrador, económico de López Obrador. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, tan es así, y lo decía yo el jueves, que ni siquiera tiene nombre. Le dicen post-neoliberalismo o no, ni siquiera tiene un nombre. Estoy de acuerdo. ¿No? Porque la palabra neoliberal pues, puede ser chocante, ¿no? Pero sí denota algo, denota un tema ideológico. ¿Cuál es el proyecto económico? Podemos tratar de describirlo sin necesidad de ponerle un nombre. Bueno, y creo primero que- tienes que poner no sé si primero, pero eventualmente le tienes que poner un nombre para identificarte. El proyecto Aquí el económico del señor Obrador. Ursúa decía, yo soy un socialdemócrata. Pregunto y lo pongo en la mesa. ¿Es López Obrador un socialdemócrata? No, absolutamente. No. Nunca. Ahí está. Entonces, nunca si ha hay una pasado por ahí. discrepancia. Nunca ha pasado Si hay por una ahí. discrepancia, entonces en los Nunca ha pasado. Es- Creo que ni se ha asomado por ahí. No. Por el lado De ahí no es. Desde ahí no es. Él, A ver, lo que tú es sí. es un A ver. nacionalista, Lo que quiso estatista pensar López a Obrador. la Revolución Mexicana y con una simpatía
que está siempre latente por los regímenes socialistas, en particular Cuba. Nunca se ha planteado el tema socialdemócrata. Él piensa que la socialdemocracia es una especie de socialismo descafeinado. Es decir, tiene una idea que yo no creo que en eso no coincido con Ursúa. No es parte de la formación ni es parte del linaje de donde viene López Obrador. Sí. Esa es una cosa que no está en su horizonte. Y él sí se asume como socialdemócrata, Ursúa. Ahora, yo sí soy socialdemócrata. Ahora, el hecho de que un secretario de Hacienda tome la responsabilidad de serlo de un presidente con el que no está de acuerdo, a mí me parece que es parte de la vida humana, me parece que es parte de la política también. Él no tiene por qué partir de un acuerdo 100% con todas las cosas que el señor dice. No. Lo que él tiene que decirle, bueno, yo voy a trabajar contigo y yo tengo otras ideas respecto de cómo hacer las cosas. Yo creo que tú tienes razón en el sentido de que la diferencia es de instrumentos. Yo creo que Ursúa, sin ponerle etiquetas, piensa un poco lo mismo que López Obrador, que es, claro, vamos a hacer un reparto mejor del presupuesto, de los egresos que tengamos para una política social. Vamos a poner un énfasis en donde no se ha puesto, que es en los que menos tienen. Pero eso no es una ideología. Y vamos a hacerlo a través de una gran reasignación presupuestal. Y lo que sigue faltando, entonces, en el esquema de López Obrador es, ¿y de dónde va a salir el dinero? Ursúa dice, pues de una reforma fiscal. El otro dice, de ninguna manera, si voy a una reforma fiscal, pierdo todo lo que he ganado. Entonces, es una diferencia de instrumentos, pero es una diferencia muy profunda. Yo no lo niego. Muy profunda. Sí. Porque al final son las diferencias políticas importantes, ¿no? Quiero relatar una anécdota que puede, o sea, yo creo que es cierta, aunque el protagonista tal vez hoy no la recuerde de esa manera. Pero esto me lo contó a mí Felipe González hace unos 6 o 7, no, por ahí 2007. El ingeniero Slim le había pedido que se pasara 2 días. Esto en 2005, me lo contó en el 7, pero le pidió en el 2005. Okay. En medio, antes de la primera elección de López Obrador. 2006. Sí. Se pasaron un par de días con López Obrador, platicando con él, escuchándolo, discutiendo con él, para que Felipe le contara al ingeniero Slim que su impresión de quién es López Obrador. Sí. Entonces, siendo Felipe González quizás uno de esos personajes icónicos de la socialdemocracia. Socialdemocracia. Correcto. Y entonces hizo eso y después, al final, según contaba Felipe González, dice que López Obrador le dice, es que lo que pasa en el fondo es que tú eres un reformista de mierda. Y que el otro contesta, sí. Reformista en la jerga de izquierda queriendo decir traidor, miedoso, social traidor, pusilánime. En unos. Bueno, en los revolucionarios. De los revolucionarios eres un reformista de mierda. Es lo que Lenin le decía a Kautsky, a Bernstein, a los mencheviques, en fin, a todo eso, hablando de los soviéticos. Pues es muy importante la referencia. Bueno, yo creo que sí. López Obrador nunca ha sido un socialdemócrata, no cree en eso, porque cree que en el fondo la socialdemocracia es una administración del capitalismo. Pero tampoco es un revolucionario. Bueno, no es un revolucionario, es, yo creo, un revolucionario en el fondo, wannabe. Como es un político inteligente, pragmático, realista, pues sabe muy bien que no hay manera de construir un régimen a la cubana en México. Eso lo sabe muy bien, pero en el fondo de su corazoncito, si pudiera hacer lo que él quisiera, el modelo que él tiene en la cabeza, creo yo, es Cuba. Ahora, no es ningún idiota y por tanto esto es imposible. Dos interpretaciones muy distintas. Acabamos de escuchar. Bueno, pero sí es cierto que alguien, un revolucionario como López Obrador o wannabe López, cuando se enfrenta a un tipo socialdemócrata como Carlos Ursúa, le acaba diciendo, eres un neoliberal. Bueno, le hubiera podido decir, eres un reformista de mierda. A ver, perdón, nada más termino una cosita para apoyar lo que decía Javier. A ver, el problema aquí también es que en estos otros desacuerdos que hubo desde la época de Margain y la época de tu padre y muchos otros, es que había 2 bandos, Hacienda versus alguien. Sí. Aquí no hay el versus, no hay quién, no hay un SPP. ¿Romo?
No, Romo no incide en la sustancia para nada. Romo ocupa posiciones. No estoy de acuerdo. Bueno, Romo no tiene una tesis sobre reforma fiscal, sobre el tema con Estados Unidos, sobre la política social, sobre tema la de migración. poder, tema... No le interesa en lo más mínimo a Romo nada de eso. Leo, perdón, ahí sí lo conocemos todos. Bueno, pero muy a bien. ver, y yo te no voy le a decir... interesa en lo más mínimo, ni para bien ni para mal. Pero el mandato que le dio el presidente López Obrador es: tienes que hacer crecer más la economía. Está bien, pero para eso necesitas ideas. Por y eso, tienes ciertas ideas. ¿Tú crees que Romo estaba a favor de cancelar el aeropuerto? No, para nada, al revés. Están más bien del mismo lado en todas las cosas que en la medida en que Romo tiene posiciones sobre estos elementos de sustancia que menciona Ursúa, más bien están de acuerdo, más bien. La bronca fue terrible por posiciones burocráticas de Banca de Desarrollo, de Banca de Desarrollo y CNBB y Banca de Desarrollo y SAT. O sea, y le vamos sumando. Y son palancas muy importantes. Ahorita volvemos sobre el tema porque hay varios elementos interesantes. Pues tenemos que regresar, tengo que hacer una pausa. Yo sé que te mueres de ganas, Javier, está buenísimo. Está muy bueno este debate sobre las causas, los motivos, las consecuencias de la renuncia de Carlos Ursúa. Hacemos una breve pausa, regresamos en un momento más para seguir examinando este asunto.